técnico está perfectamente resuelto y dominado. Lo importante para seguir construyendo presas es que haya la oportunidad, y así que una presa debe de hacerse cuando se pueda, independientemente de que se necesite, sin duda, y así tenemos otros proyectos que estamos en proceso de desarrollo. Creo que un punto muy relevante, y dentro de esto, en las reflexiones que hacía Gerardo, no tocó el tema, pero me parece que la contribución de la energía nuclear para las emisiones limpias es fundamental en el mundo y desde luego en México. En México hemos ido abordando este tema de una manera muy cuidadosa, muy responsable. Lo hemos ido poniendo en la mesa de los diferentes foros académicos, sociales, políticos. En nuestro programa de obras de inversiones del sector eléctrico, primero lo pusimos como un asterisco en una nota de pie de página diciendo que íbamos a tener un rubro de energía limpia, cuya tecnología estaba por definirse, y en la nota de pie de página, con esa letra chiquitita que casi uno no alcance a ver, dijimos que podía ser nuclear. Al siguiente año le subimos el tipo de letra, ya más grande, y ahora en los POISES ya ven ustedes que en la generación, por definir abiertamente, decimos que puede ser generación nuclear, incluso ya hablamos de posibles ubicaciones y de dimensiones de las plantas. Pero la parte más importante es que emprendimos la repotenciación y modernización de Laguna Verde con el concepto de obra pública financiada, un proyecto llave en mano, en donde, por cierto, mi colega y amigo Eduardo de Iberdrola ganaron esa licitación, y estamos repotenciando Laguna Verde, extendiéndole 20 años de vida útil, adicionándole 320 megawatts nuevos con un importe de $605 millones. Una planta equivalente en el mundo del orden de 1.800 megas estaría en un piso de construcción, y suponiendo que no se les fuera el presupuesto, del orden de 10 veces lo que nos está costando la repotenciación y modernización de Laguna Verde. Es que con ese proyecto pusimos varias cosas al mismo tiempo como objetivo. A discusión el tema, y no pasó nada. La forma de estructurar el proyecto, que fue en una licitación internacional exitosa, y que estamos ya en estos días prácticamente terminando, y el primer reactor, y en unos días más estaríamos terminando el segundo reactor, cubriendo ese proyecto de una manera muy exitosa. También compartir con ustedes que iniciamos la generación eólica ya con un propósito comercial de 5 gigawatts de generación que teníamos en el 2005, estaremos pasando a cerca de 1.320 gigawatts hora en generación eólica ya en el 2010, tanto directamente por Comisión Federal como por los productores externos de energía o por el sector privado, impulsado por estas medidas y control de proyectos que ha podido desarrollar Comisión Federal de Electricidad. Esa es una primera línea de acción. Otra segunda línea de acción es sobre la energía convencional. Es fundamental tener una mayor eficiencia térmica en nuestro parque generador. Entre 1999 y 2010 hemos mejorado la eficiencia térmica del parque generador de Comisión Federal de Electricidad en 23%. Con ello logramos una reducción de combustible de 18%. En esta misma vertiente estamos empujando ya los primeros proyectos de cogeneración con Pemex. Tenemos uno que ya se licitó y otro que está en proceso, bueno, también ya fallado en el caso de Salamanca, y estaremos en proceso en una fecha espero yo, relativamente próxima. Finalmente, el otro tema que nos parece también en este concepto de energías renovables y desarrollo sustentable tiene que ver con la calidad del servicio. Con la calidad del servicio no solo en el corto plazo, sino con una perspectiva de largo plazo, replanteándonos el tipo de empresa de servicio público que queremos ser. En el corto plazo, ¿qué hemos hecho?
hemos aumentado la capacidad de generación por trabajador en 23%, hemos reducido el tiempo de interrupción al usuario en 62%, hemos mejorado el tiempo de voltaje fuera de la banda de calidad de fluctuaciones de más o menos 3% en un 98%, y el número de usuarios por trabajador de distribución ha aumentado en 34%. En este último punto nosotros teníamos un grupo de trabajadores de 80,000 trabajadores desde que teníamos una atención de 18 millones de clientes. Mantuvimos esos 80,000 trabajadores hasta estar dando una atención a 26.4 millones de clientes, y hace poco más de un año el encargo que nos dio el señor presidente de la República fue atender una población de 6.4 millones más de clientes que estamos atendiendo con un número de trabajadores entre más o menos 8,500, 9,000 trabajadores, mientras la empresa extinta tenía a más de 43,000. En el largo plazo, en este tema de vocación de servicio, nos queremos ver en Comisión Federal de Electricidad como una empresa inteligente que ponga al servicio de todos ustedes, de nuestros clientes, de la industria, del comercio, en el sector residencial, que ponga el poder del conocimiento, la información, para poder tomar decisiones oportunas y adecuadas. Esto implicará un trayecto largo de ir aprovechando toda esta base de automatización y de comunicaciones que tiene Comisión Federal de Electricidad, para poder ir migrando y aprovechar esas ventajas que tiene el potencial de toda la energía alterna, limpia, pero que tiene una característica de interrumpible, y que debemos de poder aprovechar para hacer más eficientes las decisiones en todo el proceso industrial: generación, transmisión, despacho, distribución, pero lo que es más importante, que pueda haber finalmente, y esto no es un sueño sino un objetivo, que nuestro consumidor puede estar tomando decisiones de compra o de venta de electricidad de manera inteligente en tiempo real. Muchas gracias por su atención. Gracias a Francisco, y le pedimos a Eduardo Andrade que nos dé su plática. Por favor, Eduardo. Gracias, pues muy buenas tardes, es un gusto estar aquí. Desde luego sigo con las ideas que expresó Francisco y pues con lo que nuestro presidente también expuso, donde yo le decía que con una exposición tan completa pues nos deja poco material, entonces tendremos que hacer mucha referencia a lo que tan sabiamente ya Gerardo nos describió en un principio. En efecto, el objeto de esta plática tiene que ver con energías renovables y el desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable estará compuesto de muchas cosas, una de las cuales sin duda alguna será la utilización de energías renovables. El escenario es más grande porque las energías renovables, por más que hagamos, no van a poder suplantar al petróleo en lo que nos queda de vida cualquiera que esté aquí. Oil is king, y lo será para los próximos 50 años como le hagamos. Entonces, está bien que metamos y que pensemos nosotros en que las energías renovables van a crecer, deben crecer, y tenemos que impulsar que crezcan tanto como se pueda, pero tenemos que hacer más que las energías renovables, y hay varias líneas en las que habría que trabajar. Habría que pensar primero si el término renovables es lo que queremos manejar hacia el futuro, porque renovable también es la generación eléctrica con bagazo de caña, se renueva la caña, el bagazo siempre habrá. Yo creo que tendríamos que hablar de un futuro en donde hubiera energías limpias o energías alejadas del carbón. Y energías alejadas del carbón no quiere decir que no haya petróleo, quiere decir que tal vez del petróleo utilicemos el vector de energía, que es el hidrógeno, y el carbón encontremos cómo desecharlo. ¿Estamos cerca de eso? Pues no. No, porque cuesta mucho, es muy complejo, y porque nuestra economía está hecha alrededor inclusive de sistemas de distribución y logística del petróleo. Pensemos en cómo le haríamos para llevar energía eólica o energía eléctrica para recargar las pilas de los automóviles si quisiéramos tener un automóvil eléctrico. Y sería complejo. Hoy por hoy la logística del mundo está alrededor de un hidrocarburo líquido, y tiene sentido, y lo tiene desde el siglo pasado, y tal vez sea una de las claves de la
geopolítica que existió durante el siglo pasado, que se inició el siglo pasado, cuando Winston Churchill decide cambiar el combustible de la flota británica en la guerra de carbón a petróleo, no a petróleo, a derivados del petróleo. ¿Por qué? Porque es más fácil repostar combustible, le daba más flexibilidad. A partir de entonces no había remedio, el petróleo tenía que ser el combustible de preferencia. Es interesante comentar, pero el carbón fue el combustible más utilizado hasta 1967, por las razones que fuera. El carbón se siguió utilizando más ampliamente que el mismo petróleo y sus derivados hasta 1967. Es decir, la era del petróleo como combustible de preferencia no tiene tanto tiempo y todavía le queda un poco más. Creo que tenemos que hablar de energías limpias o energías alternativas. Y antes de pasar a hablar de energías alternativas, quisiera hablar un poco sobre alternativas a la energía. Después de todo, no usamos combustible porque querramos usar combustible, lo usamos porque lo necesitamos. Lo necesitamos para hacer ciertos trabajos, para proveernos de confort, para crear bienestar o para que haya producción. Las alternativas a la energía, la primera ya se había mencionado antes, yo creo que sí es la eficiencia energética. Y es especialmente relevante para este foro porque la eficiencia energética es el primer recurso que tiene el industrial a su alcance. Es un recurso que tiene a su alcance porque lo tiene en casa, porque no tiene que esperar al gobierno o a las grandes empresas que producen energía para hacer algo al respecto. Ha habido muchos intentos de reforma del sector energético desde 1998 para acá. Los que han pasado, yo les garantizo que no son tendientes a que ni siquiera en el mediano plazo puedan disminuir los precios de la energía. No veo cómo vayan a bajar los precios de la energía. Reforma que se haga que no deprede la capacidad de las empresas paraestatales para proveer energía, difícilmente va a reducir los precios. Es decir, el gran recurso está en la eficiencia energética. La eficiencia energética les puede dar ventajas al industrial de un 30% de su factura sin ningún problema. Casi podría afirmarse que así pudiera ser. Si está 30% a nuestro alcance como industriales o tenemos una promesa gubernamental a muy largo plazo, creo que lo normal es pensar en absorber la responsabilidad, irnos por el lado de la eficiencia energética y por el otro lado que el gobierno haga lo que le competa. Tenemos organismos reguladores que creo que están haciendo un gran trabajo, pero el impacto que pueden tener sobre precios y tarifas es muy reducido dentro de un ámbito de la sustentabilidad también del suministro. No hay energía más cara que la que no se tiene. Creo que todos los que vivimos en esta Ciudad de México nos ha tocado alguna vez quedarnos sin agua. Yo vivo por el sur, el agua vale 2, 3 pesos por metro cúbico. Sale uno corriendo a Xochimilco a buscar una pipa que por 15 metros cúbicos le cobra unos 900 pesos, 60 pesos por metro cúbico. Uno se pone tan contento de tener agua que hasta 100 pesos de propina le da. ¿Sí? Entonces, la escasez es un factor que tenemos que tener en cuenta. La garantía de suministro es fundamental. No veo yo cómo vayan a bajar las tarifas, y por lo tanto creo que tenemos que asumir la responsabilidad de hacerlo. Por ahí dentro del Comité de Energía de Coparmex hubo hace alrededor de 4 años un movimiento para una cruzada nacional por la eficiencia energética. Dada la ineficacia del presidente de esa comisión, y hablo con facilidad de esto porque el presidente era yo, no es grilla, es mea culpa, no procedió, pero creo que es momento de que retomemos para tomar en control de la energía, desde el lado de la inversión, desde el lado del industrial, una cruzada nacional por la eficiencia energética que nos pueda llevar a consumir lo que realmente necesitamos consumir. Lo dejaría yo aquí como una propuesta y ojalá pudiera asumirse como tal. Esa es una alternativa a la energía fundamental. Ahora, regresando a un tema a las energías limpias o alternativas, creo que hay que tomar la energía nuclear como una opción más. La energía nuclear tiene más virtudes de las que nos podemos imaginar. Por ejemplo, la gente que vive alrededor de Laguna Verde no tiene problemas de radiación por encima de los que tiene cualquiera de nosotros. La radiación es una cuestión natural. La radiación viene del sol. Son números reales los que les digo, los que les voy a decir, pero se adquiere más radiación en el cuerpo por tomar un vaso de leche diario durante 2 meses que por vivir junto a Laguna Verde. De ese tamaño. Es decir, los índices de seguridad alrededor de la energía nuclear son extremadamente elevados. Ha habido 2 accidentes y una consecuencia, yo diría.
la isla